Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos bien. Pura vida. Hoy tenemos que terminar el tema de discriminantes de Fisher y vamos a ver análisis de factores, que es una técnica de estadística clásica en realidad, pero que es interesante ver porque es la única herramienta que vamos a ver que puede lidiar con menos datos que dimensiones. Y a veces puede pasar, particularmente en nuestro caso, cuando tengamos muchos sensores que miden la misma cosa. O sea, muchos sensores de temperatura en un cuarto, muchos sensores de luz en algo, ese tipo de cosas, donde uno sabe que hay información correlada, pero tiene muy pocos datos. Entonces ahorita vemos los problemas de eso. Eso es análisis de factores. Si recordarán, estábamos viendo análisis de discriminantes lineales o de discriminantes de Fisher, que lo que atienden es el problema de que si nosotros hacemos PCA para después clasificar, podemos meter las patas, en el sentido de que, digamos, en este caso, este eje verde que está aquí, que no sé si se ve, voy a pintarlo aquí un poco más pintón. Este eje verde que está aquí es el eje principal, se lo voy a poner ahí en grandote para que se vea, según PCA. Y si nosotros proyectamos todos los datos hacia ese eje, al final tenemos los azules y los rojos Digamos, casi que... ¿por qué les escribí? Porque aquí Valeria, voy a estamos. ponerla en mute. Ok, entonces si proyectamos todo aquí se hace una chorcha y después de eso, usando solo esta dimensión no podríamos clasificar. Entonces, la clase pasada vimos ideas de cómo podríamos manejar eso. Y llegamos a los discriminantes de Fisher. Que la idea es encontrar un eje en donde si proyectamos para ese eje, por ejemplo aquí estamos ahora en este verde. Ok, ahora este eje, si proyecto aquí, ahora sí funciona más bonito, porque si yo proyecto la clase azul me queda de este lado y la clase roja de este lado, y si después tengo la coordenada donde quedó en este eje verde, yo puedo buscar un umbral y decir si está para abajo de eso es azul, y si está para arriba de eso es rojo, y me funciona muy bien. O sea, mantuve la información necesaria para clasificar en esa proyección. Que el detalle va a ser que, contrario al PCA, este análisis de discriminantes de Fisher es una tarea supervisada, o sea, es una técnica supervisada. Necesitamos saber a qué clase pertenece cada punto. Entonces, bueno, ahí lo que estuvimos haciendo fue... vamos a ver por qué esto está tan grandote hoy. Qué raro, todo cambió. ¿Esa qué hice? Ok, aquí lo que empezamos a hacer es, bueno, determinar un poquillo de cosas como la media de cada clase, por ejemplo, el número de elementos en cada clase, son calculillos que hacíamos, pero lo más importante fue definir las métricas de intravarianza e intervarianza. Intravarianza o intracovarianza es cómo varían los datos en una misma clase. Intervarianza es cómo se separan los μ's. ¿Okay? Y la idea iba a ser que vamos a encontrar una dirección que vamos a llamar la dirección W, o sea, este W que está aquí, que estamos pintando por acá. Ese W lo íbamos a usar, por decir así, vamos a girar sobre él y vamos a procurar encontrar el W sobre el que esta proyección se hacía máxima. A eso se le llama PCA de medias y vimos que tiene un problema. Y es cuando las clases se separan, o se dispersan mucho a lo largo de una dirección, que es la dirección donde las varianzas también, las medias se separan lo más posible. O sea, aquí estas cosas se separan mucho, más que en esta dirección, pero en esta dirección también se dispersan más los datos. Ok, que cuando tenemos eso, si nosotros proyectamos aquí en la dirección X, es un desastre porque se nos traslapa todo esto. Mientras que si proyectábamos en esta dirección X1, o sea, si proyectábamos en X0, se traslapa todo, si proyectamos en X1, no tanto. ¿Ok? A pesar de que en X0 es donde tengo mayor distancia entre los μ's. Entonces ahí es donde metimos el concepto de dispersión intraclase, que es cómo se desparraman los datos en una misma clase. Y lo definimos con este factor. Prácticamente lo que dice es, ok, el X respecto a su media, ¿qué distancia tiene? Ok, y lo vamos a proyectar al W y todo eso. Y después estos, para cada clase, tanto para la 0 como para la 1, lo íbamos a dividir
en esta función de pérdida, de tal modo que tenemos, por un lado, queremos maximizar la dispersión interclase, o sea, separar las clases lo más posible, pero por otro lado queremos que la dispersión intraclase sea lo más chiquitilla posible. O sea, son dos criterios antagónicos, pero en este criterio de Fisher, que por eso se llama el método así, la idea es combinarlos de esta forma. Vean que uno puede imaginarse otras formas de combinar esto, como, no sé, sumo esto y a eso le resto esta cosa. Entonces él va a querer hacer también esto más chiquitillo que este. Pero en esta relación geométrica, digámoslo así, de dividir, le da mucho peso. O sea, lograr que esta cosa se separe mucho, le da mucho más peso que si lo hubiera metido aquí restando o algo así. Okay, el criterio de Fisher es este. Bien, entonces encontrábamos el W que maximiza eso y bueno, se puede demostrar ahí que eso se puede expresar de esta otra forma, donde la matriz de dispersión interclase simplemente está dado por esto, es como producto externo de la diferencia de las medias. Y la intraclase es como escribir la covarianza, con la diferencia de que no hay una media para todo el mundo, sino que esta media depende de a qué clase pertenezco. O sea, si estoy con un elemento de la clase 0, uso la media de clase 0. Y si estoy con un elemento de clase 1, uso la media de clase 1. Pero vean que aquí lo hago para todos los datos. O sea, esto me mide exactamente cómo se dispersan los datos respecto a sus respectivas medias. Ok, bueno, entonces vimos la vez pasada que derivando igualando a 0 llegábamos a esta expresión. Que a final de cuentas nos da la forma cerrada de cómo encontrar cuál es el peso que maximiza el discriminante de Fisher. Sería esta dirección, que es proporcional a la inversa de la matriz within class, este W es del within class, o sea, intraclase, multiplicado por la diferencia de medias. Ok, esta es una dirección, solo de discriminante de Fisher. Que, bueno, y si quiero más direcciones, porque en realidad con una dirección difícilmente pueda clasificar algo. Entonces ahí ya tengo que recurrir a métodos numéricos avanzadillos. Ok, alineo todos los datos primero a ese W y le quito esa coordenada. Y con el resto de coordenadas restantes, vuelvo a aplicar el discriminante de Fisher. Eso me va a dar una dirección, que entonces voy a alinear toda esa dirección y voy a quitar esa coordenada. Y en ese plan estoy hasta que ya me quede sin coordenadas. Para eso usualmente uso una cosa como transformaciones de Householder, que son rotaciones que se obtienen, no sé, si yo quiero alinear eso, entonces uso matriz de identidad menos W por W. Y así, ok, eso lo hicimos la vez pasada para una sola, bueno, para dos clases. Y lo que quedamos fue en esto. ¿Cómo hago yo para hacer LDA para múltiples clases? Que obviamente si yo tengo varias clases no es lo mismo. O sea, si yo tengo aquí que quiero esto y también está muy dispersado, ok, con esa dirección y después tengo esta otra clase por aquí. Ok, ahí parece que está bonito, que por aquí podría encontrar yo una dirección que si proyecto acá lo separo, pero llega una bendita clase verde. Y digamos que está así. Ok, entonces, ¿cuál será la mejor dirección para separar clases? ¿Verdad? No sé, ojalá voy a atravesar esto aquí un poquito más. Entonces ahí, bueno, lo que han hecho Fisher y otra gente es portar el problema un poquito a múltiple clase. Vamos a suponer por ahora que el número de dimensiones de los datos, o sea, en este caso tenemos 2D. De hecho aquí estoy haciéndolo feo porque aquí tengo ya 3 clases y para que lo que vaya a hacer funcione, ahorita les enseño porque este caso en particular no funcionaría. El número de dimensiones tiene que ser mayor que el número de clases. O sea, aquí tengo 3 clases, 2 dimensiones, no me sirve. Puedo aplicar este método si tengo 4 dimensiones y 3 clases. O 3 dimensiones y 2 clases, etcétera, etcétera. En realidad puede aplicarse mayor o igual, pero con riesgos.
Hoy de hecho la clase se va a tratar mucho de esos problemas que tienen las gaussianas. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasó aquí. Entonces la idea va a ser, tengo mis datos originales, quiero usar una proyección lineal, o sea, multiplicarlos por una matriz, donde prácticamente recuerden que lo que estoy haciendo es proyectando cada dato de estos, cada X, lo voy a estar proyectando a cada vector fila de W, ¿verdad? Entonces tengo a X y lo voy a proyectar en cada vector fila W, y aquí dependiendo de cuántas filas tenga yo, así van a ser las dimensiones de este X proyectado. Voy a reducir las dimensiones linealmente, por eso linear discriminants, o LDA es el nombre que le damos a esto a veces. Que les dije que no me gusta porque hay otros discriminantes lineales, pero bueno, así se le llama esto. Donde lo que voy a intentar es que en estos datos de dimensión reducida todavía yo pueda separar las clases relativamente bien, ¿ok? Con estas condiciones, de que el número de dimensiones de los datos sea mayor que el número de clases. Ahorita vemos por qué, es una cosa muy sin gracia. Bien, tenemos que generalizar qué es una matriz de dispersión intraclase, pero eso es muy fácil, quedamos igual. O sea, es X menos la media correspondiente, solo que ahora voy a tener varias medias más. O sea, ahora por aquí voy a tener la media, ¿qué? ¿Qué voy a tener? No puedo pintar. Esto va a ser media 0, digamos. Por aquí vamos a tener la media 1 y aquí tenemos la media 2. Y voy a irme para todos los datos y nada más veo cómo se dispersan ellos respecto a sus respectivas medias. Antes eran 2 clases, ahora son n. Pero vean que no cambió nada. ¿Ok? Mu sub k es la media de la clase k y m sub k es cuántos datos tengo en la clase k. ¿Ok? Nada nuevo hasta aquí. La dispersión interclase sí se complica. Antes lo que teníamos era... Antes lo que estábamos usando de dispersión interclase era nada más mu 0 menos mu 1 o mu 1 menos mu 0. ¿Ok? Y ya, eso fue todo. No tenía más otra cosa que hacer. Pero ahora, bueno, hicimos esto y después para encontrar la matriz de dispersión interclase lo que hacíamos era producto externo. O sea, esto es un producto columna. Tengo que multiplicarlo por una fila para hacer producto externo. Sí, y ya, esto era lo que teníamos prácticamente cuando hicimos la dispersión interclase. Sí. Ok, ahora vamos a definir una nueva que se llama dispersión total, para lo cual necesitamos la media total. O sea, agarramos todos los datos y le calculamos la media. O sea, esa media total aquí en el dibujito que teníamos estaría como por aquí. Sí, digamos que este sería la media total. Así que la media de todos los puntos. Ok, entonces voy a calcular aquí una dispersión de todos los puntos respecto a la media total, o sea, ignorando la clase a la que pertenecen. Eso es el primer paso. Ok. De nuevo, la media es la de todo el mundo, que eso lo podemos calcular a punta de las medias de cada clase, si conocemos cuántos elementos tengo por cada clase, con esta formulilla, no es nada difícil. El número total es sumar los números de cada clase. Ok, ahora aquí viene una suposición fuerte, pero de que tiene sentido. Vamos a asumir que la dispersión total, o sea, esta cosa que calculamos aquí, es igual a la dispersión intraclase, que es la que calculamos con esto, ¿sí? Esta dispersión, más la dispersión between class, la intraclase, que esta es la que necesitamos como para hacer el compromiso entre que quiero que las clases estén muy separadas, que eso me lo define esta, pero también quiero que las clases estén muy concentradas cada una entre sí en los ejes en que yo uso para proyectar, que está determinado por esto. Entonces, si defino eso ahí, simplemente tengo que pasar a restar esto. O sea, SB es igual a ST menos SW. ¿Ok? Y uso lo que tengo aquí. SW es esta cosa, perdón, ST es esta cosa, SW es lo que tenía antes. Y bueno, ahí despejando aritméticamente no está tan difícil, llega uno a esto. Que el between class va a ser la media de cada clase respecto a la total.
el producto externo de esas cosas ponderado por cuántos elementos tiene cada clase. O sea, se le da más peso a las clases que tienen más puntos. Entonces, eso me da el between class. ¿Ok? Esto estamos en los datos de entrada. O sea, en los datos así como me los dan. Yo puedo calcular las mismas cosas para la salida o espacio de características. O sea, recuerden, tengo mis datos proyectados. Ok, este dato proyectado es igual a un W por el X en el espacio de entrada. Las que acabo de calcular es en el donde vive X. Y donde viven estos X proyectados puedo calcular igual la dispersión intraclase. Pero entonces ahora uso ya los datos proyectados y la media de los datos proyectados de cada clase. Y la matriz interclase, igualito como lo acabo de hacer, pero ahora en este lado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Quiero encontrar de nuevo ejes donde la dispersión interclase es grande, o sea, que las medias de las clases se separen lo más posible, pero que los puntos se dispersen alrededor de la clase lo más pequeño posible. Entonces ahí se aplica el criterio de Fukunaga, que es el que generalizó estas múltiples clases. Y él dice, bueno, aplique la función de error, que va a ser, esto lo teníamos antes en el numerador, ¿ok? Y sigue estando muy parecido, solo que antes era un peso, una dirección única, ¿verdad? Ahora ya tenemos muchas direcciones, entonces W por SB por W transpuesta. Y aquí tenemos, antes eso estaba en el denominador, pero con matrices no puedo hacer eso. Pero sí puedo invertir esta matriz, que es muy parecida a lo que tenía antes, W por S, ¿verdad? Pero bueno, ahora es un producto de matriz. O sea, vean que matriz por matriz me da matriz, por matriz me da otra matriz. ¿Ok? Y voy a usar la traza de eso. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí se puede mostrar que es exactamente lo mismo que este pedazo es la dispersión interclase, o sea, between class, entre clases. Y esta es la within class, la intraclase, la que está dentro de la misma clase. O sea, todo esto es esto mismo. Entonces, bueno, nada más lo expresamos así. Y ahora lo que quiero es maximizar esta cosa. Si uno maximiza esto, va a llegar a que la solución va a estar dada por los eigenvectores de este producto, de la inversa de la within class, de la dispersión intraclase, multiplicado por la dispersión interclase. Eso es un trabalenguas, eso de intraclase e interclase. Que en inglés queda como más fácil between class, o sea, entre distintas clases, y within class, dentro de la misma clase. Ok. Donde hay un pequeño problema, y es que estas cosas que estamos haciendo aquí, particularmente esta SB, bueno, o esta SB que la hice, sí, aquí está, esta SB que está aquí, estoy sumando, solo tengo C clases, estoy sumando C clases, y nosotros sabemos que el producto externo es, en cuanto a independencia lineal, terrible, ¿verdad? Ustedes, de hecho, en la tarea 1 tuvieron que contestarme ahí cuál era la nulidad de una matriz que estaba generada por un producto externo. Y de hecho, el rango es 1 de una sola matriz. Aquí, en el mejor de los casos, cuando yo sume C matrices que están dadas así, en el mejor de los casos, si las matrices son todas distintas y estos vectores son todos distintos, voy a tener un rango a lo sumo de C. ¿Ok? Entonces, si mis datos están en 100 dimensiones, pero solo tengo 3 clases, esta matriz de aquí solo va a tener rango 3. Si solo tiene rango 3, quiere decir que solo tiene 3 eigenvectores distintos de 0. El resto van a ser 0. ¿Ok? Y eso limita ya todo el problema. Porque aunque yo haga todos estos productos y las invierta y haga todo lo que sea, el rango de esta cosa sigue siendo 3. Y entonces este producto va a seguir teniendo ese rango. De hecho, se puede ver, de hecho es peor, es C-1, el rango claro. ¿Sí? Si yo tengo C clase, solo voy a tener C-1 eigenvectores distintos de 0. Ok, y entonces eso quiere decir que para proyectar yo solo voy a tener disponibles eso.
sea, si estoy en 3 dimensiones, solo voy a tener 2 posibles eigenvectores para proyectar. Y ahí murió todo. Sí, entonces, bueno, uno puede empezar aquí a jugar con cosas parecidas a las del otro caso, donde yo encuentro esas 2 direcciones, se las quito a las matrices que llevo o al espacio que llevo de entrada y vuelvo a aplicar todo otra vez para encontrar otras 2 direcciones nuevas. Pero bueno, eso es más complicado. Así directamente solo puedo obtener a lo sumo C-1 vectores a donde proyectar. Ok, eso limita bastante el asunto. Ahora un detallito técnico, y es esta matriz que tenemos aquí no es simétrica. Y eso lo pone nervioso a uno porque solo las matrices simétricas tienen eigenvalores y vectores reales. Si esta cosa dejó de ser simétrica, uno podría esperar que esto me va a dar eigenvectores y eigenvalores complejos, lo cual no me sirve de mucho. Estoy en un problema totalmente real y si me empiezan a dar cosas complejas, se complica todo. Pero aquí hay una curiosidad matemática que me interesa dárselas y es, ok, bueno, esto no es simétrico, pero podemos demostrar a que pese a que no son simétricos, sí va a tener eigenvalores puramente reales y los eigenvectores también. Y todo tiene que ver con que esta de aquí, el SB, es simétrica y es positiva definida. Entonces va a tener eigenvalores reales positivos y se va a cumplir, y esto es importante para lo que vamos a deducir ahorita. Y bueno, si eso es cierto, entonces yo voy a poder descomponer esto de esa forma. Ya lo habíamos visto la vez pasada. Esto es una matriz diagonal, ¿ok? Y estas son los eigenvectores. ¿Ok? Matrices donde acomodé los eigenvectores. Ok, vamos a definir la raíz cuadrada de una matriz. Eso es vacilón. Particularmente de esta matriz que es simétrica y positiva definida. Como la podemos partir de esta forma, vamos a decir que la raíz cuadrada de esa cosa es simplemente sacarle la raíz cuadrada, o sea, lambda es, lambda mayúscula, es igual a lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. ¿Ok? Y vamos a decir que la raíz cuadrada de esto es la raíz cuadrada de cada uno, la raíz cuadrada de lambda 1, raíz cuadrada de lambda 2, hasta raíz cuadrada de lambda n. Simplemente porque cuando yo hago lambda 1/2 por lambda 1/2 me van a quedar todos estos diagonales al cuadrado y vuelvo entonces a tener lambda. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Yo voy a definir la raíz cuadrada de SB como dejar los eigenvectores así como están y nada más sacarle la raíz cuadrada a la diagonal. ¿Y por qué hago eso? Porque si yo multiplico eso por sí mismo, de entonces agarrar esto y multiplicarlo otra vez por eso mismo, pero esto que está aquí es la matriz identidad, porque son eigenvectores ortogonales. Si esa es la matriz identidad y no tiene ningún efecto, multiplico estos dos, pero este producto acabamos de definirlo de que me va a dar exactamente lambda, ¿sí? Y esto es exactamente la definición de SB. Sí, por eso es que podemos decir así, rarísimo, de que tenemos la raíz cuadrada de una matriz. Sí, que si yo la multiplico por sí misma, me vuelve a dar la matriz. O sea, sin transponer ni nada, nada más la multiplico así como está. Ok, entonces vamos a partir de esa historia y vamos a definir por ahora un vector. Vamos a definir aquí este vector v como esa matriz raíz cuadrada de b por w. Ok, entonces vamos a ver, lo que andamos estudiando nosotros es qué naturaleza tendrán los eigenvectores y eigenvalores de esto, que son solución al problema que andamos buscando. Entonces, estoy definiendo aquí un vector que es la raíz cuadrada de SB por 1/2. ¿Ok? Entonces, obviamente si yo multiplico a SB 1/2 por SB 1/2, esta cosa es lo mismo que SB, ¿ok? Y esto por W. Entonces, esta que está aquí, esta matriz que está aquí la voy a separar ahí por sus dos raíces cuadradas, entonces me va a quedar una y estos dos es lo que estoy llamando V. ¿Sí? Entonces aquí nada más un truquito de sustitución para llamar eso como V. Y W, si yo multiplico a los dos lados esta ecuación por la inversa de esta matriz, entonces llegamos a esta historia de aquí.
¿Ok? Entonces vamos a ver, yo ahora puedo multiplicar los dos lados por SB1 medio. Sí, porque SB1 medio con esta me da la identidad. Y llegué a esta forma que tenemos aquí. ¿Ok? Resulta que, saben que es el planteo otra vez de otro eigensistema. Esto es una matriz ahí, bueno, ahorita vemos qué características tiene, pero aquí tengo esa matriz por V es igual a lambda por V. O sea, V son los eigenvectores de esta cosa, lambda es los eigenvectores de esa cosa. Resulta que esta matriz, como es una matriz por la otra matriz al otro lado confinado, y ya, bueno, aquí otra matriz, esto siempre va a dar simétrico y positivo definido. ¿Ok? Y como esto es simétrico y positivo definido, yo sé que los V van a ser reales y los lambdas también. Y si eso es así, esto también. ¿Ok? Porque si mi U es esto, lo multiplico aquí por ese inverso, que es una matriz normal, y el W también va a tener que ser real. ¿Ok? Entonces eso es lo interesante de todo. Lo que me interesan son los Ws, no los Vs, pero los puedo calcular entonces de esta forma. El detalle que tiene es que esto no es una matriz ortogonal nada bonita. Entonces, a pesar de que estos vectores V sí son ortogonales entre sí, estos vectores W no, para nada. ¿Ok? Y eso de hecho hace que lleguemos aquí a los dibujitos iniciales cuando hice el LDA por primera vez. Aquí había hecho que este es el segundo eje de proyección cuando hacemos, por lo menos para este problema. Ok, vean que no tiene nada de ortogonal con el verde. Y eso es típico cuando hacemos este tipo de análisis de LDA. Ok, entonces bueno, para terminar el tema de LDA antes de entrar a análisis de factores, lo más importante de aquí. PSA es no supervisado. LDA es supervisado. Las dos son herramientas que nos sirven para reducir dimensiones. Pero nunca usen PSA para reducir dimensiones si lo que sigue es clasificación, a menos que sepan exactamente qué están haciendo. Porque lo más probable, porque así es el universo, lo más probable es que si usan PSA para reducir dimensiones, lleguen a algo que más bien les va a complicar la existencia para clasificar. ¿Sí? Si definitivamente quieren reducir dimensiones a algo muy pequeño, pueden usar el LDA, que es muy agresivo para hacer eso. Pero si, bueno, de hecho ya con redes profundas y todo eso, lo mejor es no reducir dimensiones si tienen suficientes datos, y si no tienen suficientes datos hay que usar otras técnicas supervisadas para evitar que borren cosas que era lo que servía para clasificar. ¿Sí? Que se borren la dimensión que exactamente les permitía separar entre clases o algo así. LDA es una herramienta útil. Yo lo uso bastante, el LDA, y siempre con resultados satisfactorios. Ok, no sé si tienen preguntas sobre LDA y PSA. Debería ponerles a hacer algo con LDA. Ya PSA jugaron hoy con la tarea de esta que entregan hoy, ¿verdad? Preguntas. Entonces están muy calladitos. ¿Qué están haciendo? Ok, análisis de factores es una técnica de estadística clásica. Y es interesante, si ustedes buscan análisis de factores en YouTube, creo que les sale como el 80% de gente de psicología, que es quienes más lo usan. Por lo menos que lo usan como la herramienta para analizar datos. Esto se usa particularmente cuando ustedes tienen muchísimas variables. Por ejemplo, hacen un cuestionario y hacen un cuestionario ahí que tiene, no sé, 100 preguntas, pero le hacen el cuestionario solo a 30 personas. ¿Sí? Sí, entonces no se pueden tener aquí un cuestionario de 200 preguntas, 100 preguntas y 30 personas. O sea, tienen datos en 100 dimensiones, digamos, pero solo 30 datos. O algo parecido, ustedes instalan algunos sensores, no sé, quieren hacer algún análisis hidráulico para alguna gente, entonces instalan un aterro de sensores ahí pluviales o de luz o de temperatura o lo que sean, pero son un montón en un cultivo, en una oficina, en un edificio, ponen un aterro de sensores, ¿ok? Y ponen este montón de sensores ahí, no sé, ponen yo qué sé, unos 100 sensores también y solo hacen una medición al día. Ok, y entonces durante un mes, entonces van a tener 30 mediciones.
Entonces igual, van a tener 100 dimensiones y solo 30 mediciones. O sea, aquí recuerden que nosotros llamamos al número de dimensiones n y llamamos al número de datos m. Ok, este análisis de factores lo vamos a usar siempre que mi número de datos es menor, bueno, es aproximadamente igual a n o m es menor que n, o m es mucho menor que n. Sí, que vamos a ver que eso tiene consecuencias muy, muy graves para muchas de las cosas que hacemos. Porque es muy pocos datos para indicar algo en 3D. Ustedes se lo imaginan. Si yo estoy en 3D y solo les doy un dato, uno que puede decir de cómo se comportan los otros datos que puedan haber en 3D, quién sabe. Hay mucho espacio para moverse. Ahora imagínense en 100 dimensiones y solo tengo 30 datos. Eso está como difícil. ¿Ok? Entonces, bueno, el análisis de factores va por ese lado. No sé, estoy muy escéptico de seguir dando el tema en el curso porque es muy elegante matemáticamente, pero creo que nos vamos mucho más allá. Pero por otro lado sí me interesa verlo en el curso porque precisamente vemos muchas cosas matemáticas que es importante tenerlas claras cuando uno maneja datos. Eso por un lado. Y por otro lado es importante tener en la bolsa de herramientas algo que le permita a uno trabajar con ese caso extremo de que mi número de datos es mucho menor que el número de dimensiones. Que hasta ahora en todo lo que hemos visto, más bien en redes neuronales estamos en como así, ¿verdad? Que tiene que ser, M tiene que ser un poquito, pero así como mucho más grande, muchísimo más grande que N. Y eso, de ahí, aquí estamos en el caso opuesto, totalmente lo opuesto. Y es importante tenerlo en cuenta porque puede pasar. De hecho, Andrew Ang hace la acotación muy acertada de que muchos de los problemas reales, los que uno se encuentra en la industria, no sé, con otras disciplinas que uno tiene que trabajar con ellos, tal vez no necesariamente así, pero esto es lo más raro de encontrar. O sea, uno tiene datos que a veces andan en el rango de las dimensiones o un poquito más, pero no mucho. Entonces es usual también que no encuentre cosas de estas. Entonces por eso, bueno, que lo tengan por ahí en cuenta. Bien, entonces casi que ya les hice esta introducción. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho funciona. Sí, mis datos son muchos más que las dimensiones, pero cuando tenemos más dimensiones que datos, todo se cae. Incluso modelar un simple gaussiano se cae. Y eso sí me interesa ver por qué. O sea, si yo les doy a ustedes en 2D, aquí tengo X0 y X1, les digo, calcúlenme la covarianza y solo tengo dos datos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo calculamos la covarianza? La matriz de covarianza era, bueno, sumamos los datos ya con media cero, qué aburrido. O sea, que tengo que hay que calcular la media. Digamos que esto es, para hacerlo muy facilito, esto es 1, 1 y esto es 3, 3. Ok, ¿quién es la media? Eso me lo pueden contestar aunque estén cansados. Eso para romper la monotonía. ¿Dónde está la media? En 2, 2. Gracias. Ok. Si es que verán qué feo es cuando nadie habla. Ni se preguntan ni nada. Ok, entonces vamos a ver. La media va a ser... Necesito los datos ahora sin media. ¿Cómo los voy a poner? Bueno, voy a poner los datos sin media. Voy a hacer la matriz de diseño. Primero la completa. Sería cada dato en una fila, ¿verdad? Era 1, 1, un dato y el otro era 3, 3. Entonces llamemos a mi matriz de diseño centrada en 0. Esto sería menos 2, 2. Entonces esta estamos en menos 1, menos 1. Esta estamos en 1, 1. ¿Sí? Entonces la matriz de covarianza va a ser un medio por X. Siempre me enreda. X por X. X transpuesta por X. Sí, tengo que calcular los features. Entonces esto sería, bueno, la 0, ¿verdad?
según nuestra notación. Entonces, esto sería un medio por la transpuesta por la normal. Esta cosa que es igual. Menos 1 por menos 1 es 1, más 1. Menos 1, más 1. Ok, y ahora nos vamos ahí al Super Octave para ver cuáles son los eigenvectores de esa cosa. ¿Alguien puede decirme algo de esa matriz? Esa matriz tendrá inversa. O sea, la matriz 1, 1, 1, 1 podrá tener inversa. Viendo la tarea 1, ¿cuál será la nulidad de esa cosa? ¿Qué me dicen de A? Vamos a ver. Ok, V y lambda. Vean qué bonito. Me dice que los eigenvalores de esta matriz son 0 y 2. ¿Ok? Y me dice, bueno, que el primer eigenvector, aquí nunca sé si los eigenvectores me los tiran columnas o en filas. Ok, estos son los right eigenvectors. Eso quiere decir que son columnas. Ok. Entonces quiere decir que, bueno, este no me importa, pero que bueno, tenemos un eigenvector .7.7. Eso quiere decir que mi dirección, hay una dirección en la que tengo varianza aquí, raíz de 2 o no sé, por andar por aquí, en esta dirección, ¿cierto? De la media me muevo en la dirección .7.7. Bueno, ahí lo estoy dibujando más grande que .7.7, porque lo que me interesa es la dirección. O sea, él me dice que si solo tengo estos dos puntos, tengo esta dirección principal, lo cual está bonito, en la matriz de covarianza, y me dice que en la otra dirección, que es perpendicular a esa, según lo que acaba de decirme Octave, hay 0 dispersión, lo cual tiene sentido también, que si me muevo en esta dirección hay 0 dispersión, pero 0 es 0, ¿ok? Esta matriz es singular, mis filas y mis columnas son linealmente dependientes, en muchas palabras son la misma, en este caso, ¿ok? Quiere decir que esta matriz es singular, lo que quiere decir que cuando yo quiera expresar una gaussiana que me represente estos únicos dos datos, estoy frito, porque la gaussiana, si recuerdan, era 1 entre raíz cuadrada de 2pi por la determinante de la matriz de covarianza por exponente de menos un medio de x menos mu transpuesto por inversa, ok, x menos mu. Ok, ¿cuánto es la determinante de una matriz singular? ¿Cuál es la determinante de esto? 1 por 1 menos 1 por 1, 0. ¿Ok? La determinante se hace 0. 1 entre 0, estamos fritos. Y para peores, tengo que calcularle la inversa a la matriz. Que teniendo un eigenvalor de 0, yo sé que esa matriz es singular, lo que quiere decir que no existe esa matriz. Ok, entonces estoy frito. En realidad eso me está diciendo, hey, hay una exponencial ahí que representa esos datos, pero usted no la puede ver. O sea, calculo una matriz de covarianza que no me deja usar esta expresión para verlo. Y es porque está infinitamente aplastada. O sea, la campana de... Bueno, es que no es una campana porque la pinté al revés. Las curvas de nivel aquí están... Si hagamos así. Las curvas de nivel que usualmente tenemos están infinitamente aplastadas en esta dirección hasta que llego a una simple recta. ¿Sí? Entonces, de hecho, si yo hago un corte en este lado, veo un delta Dirac. ¿Sí? Si yo hago un corte a este lado, y veo la campana de Gauss de al revés. ¿Cómo es? Sí, si yo veo
Si yo veo en esta dirección, veo el delta Dirac, pero si yo veo en esta dirección, sí veo la campana de Gauss normal. ¿Sí? Pero bien, el problema es este delta Dirac que tengo aquí, que hace que esta cosa sea no definida. Ok, entonces, bien, eso nos va a pasar siempre que usemos menos datos que dimensiones para calcular gaussianas. Si yo estoy aquí en 3D y les doy a ustedes solo 3 datos, estoy frito porque la campana de Gauss, que debería haber sido una nube de... O sea, si yo le hago las curvas de nivel a esa campana de Gauss, me hubieran quedado elipsoides en el espacio. Aquí no, aquí todo me queda confinado al plano que tiene esos 3 puntos. ¿Ok? Y en ese plano, bueno, me va a caer la media y sobre esa media me va a caer varianzas. Pero sobre este plano, si yo veo esto de este lado, igual, es infinitamente angosto. ¿Qué quiere decir eso? Que un punto que yo ponga aquí cerquita del plano, sí, pero muy cerquita, pero que no está en el plano, ya es completamente improbable según esa distribución probabilística. Ok, eso no tiene mucho sentido. O sea, sabemos que en un experimento real, si me quedaron 3 datos, es posible que de ahí se muevan en el espacio, es lo más probable. Pero si yo estimo la matriz de covarianza, ya me dicen, no, con esos 3 datos, ese dato tiene que estar en ese plano y si no, no. Y con solo precisión numérica ya no lo logré. Ok, entonces, bueno, eso es un problema. Si usamos esta forma para estimar covarianza y media así en gaussianas, bueno, no es que esos cálculos estén mal, es que la gaussiana no es un modelo muy bueno para representar esos datos. ¿Sí? Porque, bueno, lo que me estaría representando es un confinamiento de los subdatos a un subespacio de menos dimensiones. O sea, aquí con 3 estoy confinando a 2 dimensiones mis datos. ¿Okay? Si yo solo tuviera 2 datos en 3D, estaría confinando a una dimensión, que es lo que nos acaba de pasar ahora en 2D. O sea, si yo ahora solo les pongo a ustedes estos 2 datos, me los va a confinar a esta línea recta. Ya cualquier cosa que se aleje de esa línea recta no es probable según esa distribución probabilística. Ok, entonces ahí empiezan uno con el martillo a ver qué hace. Por ejemplo, puedo intentar forzar a calcular una matriz de covarianza diagonal donde veo solo las dimensiones por aparte. O sea, aquí tengo estos 3 puntos aquí proyectados, digamos que está por ahí, que esté por aquí y que esté por allá. Ok, entonces voy a hacer la varianza de las proyecciones sobre X, sobre Y, sobre Z y voy a usar eso. Pero eso ya es más bien un esferoide demasiado grandote que perdió toda la noción de la realidad de estos 3 puntos. Ok, o aún peor, puedo decir, no, mi matriz de covarianza va a ser simplemente un sigma multiplicado por la identidad. O sea, es una esfera, un esferoide, una hiperesfera en las curvas de nivel de lo que calcule van a ser una hiperesfera, independientemente de cómo se distribuyan los puntos, lo cual también no describe a los puntos para nada. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son formas que uno tendría de hacerlo. De hecho, hay una tercera forma que aquí no está, que es muy usual, para arreglar tortas a la carrera cuando a uno le pasa esto, que vieran qué frecuente que pase esto. La idea es, uno calcula esta así como está, pero le suma un epsilon por i, donde este es un valor chiquititillo. Entonces lo que uno hace aquí es, por decirlo así, forzarlo a que esto se disperse un poquitico. ¿Ok? Entonces, no sé, la línea se dispersaría así como en una forma de cigarro, se dispersaría aquí como en una forma de lenteja, no sé si se lo imaginan. En vez de ser totalmente plano, en esta dimensión sí ya tengo los elipsoides, donde el ancho de este elipsoide va a estar dado por este epsilon. Entonces uno puede forzar a que, ok, no voy a dejar que usted sea singular del todo, sino súmele ahí un poquito de varianza a todas las direcciones, como para considerar de que mis datos tienen que poder moverse por ahí. Pero aún así es una suposición relativamente fuerte y no necesariamente va a ser cierta o correcta. Bueno, entonces una alternativa de usar una gaussiana para describir estos datos va a ser usar una cosa que vamos a llamar el análisis de factores, que es una alternativa completamente distinta, es un modelo distinto,
pero donde vamos a usar gaussianas, ¿ok? Para armar el modelo. Bueno, antes de presentarles el modelo gaussiano, sí quiero hablar un poquito de distribuciones gaussianas en general. Ya las hemos visto bastante en el curso, me parece, pero nunca falta insistir en esto. Vamos a ver aquí, necesito ver un dibujito. Ok, bueno, todos sabemos las curvas de Gauss. Aquí estamos viendo una curva de Gauss en una dimensión, aquí bueno, en otra dimensión. A la campana de Gauss aquí, no sé por qué no la pinté, pero en realidad se vería como una cosa así. Sí. Ok, aquí tenemos las curvas de nivel de esta campana de Gauss, que es lo que siempre pintamos. Ok, lo bonito de estas distribuciones gaussianas es que si marginalizamos, o sea, si proyectamos en una dirección, integrando, porque esta cosa es continua, integrando en esta dirección, la proyección es gaussiana. No importa la dirección en la que proyectemos, va a ser gaussiana. No importa si la matriz de covarianza de esta cosa es diagonal o no, siempre lo que vamos a proyectar, marginalizando, va a ser gaussiano. ¿Ok? Entonces vamos a... Eso es solo de las campanas de Gauss. Creo que ninguna otra distribución tiene esa característica. De hecho, lo que ahora estoy diciendo que es muy bonito aquí es la razón por la cual en otros tipos de análisis que se llaman como el ICA, Independent Component Analysis, ese preciso hecho de que cuando yo proyecte, la proyección me va a salir gaussiana y yo no puedo decir nada de dónde salió, hace que el ICA no funcione con cosas gaussianas, solo funciona con cosas que no sean gaussianas. Pero bueno, ahora más bien nos sirve que sea así, entonces vamos a jugar un ratillo con eso. Imaginémonos que tenemos una variable aleatoria vectorial, o sea, esta cosa es un vector y vamos a partir ese vector en dos vectores. Esto es un vector ahí de R dimensiones y este es un vector de S dimensiones, ¿ok? Vamos a asumir que X completo, así como está, viene de una distribución gaussiana, que va a tener una media, donde media 1 va a ser la media solo de estas R dimensiones y media 2 va a ser de las otras dimensiones. Y la matriz de covarianza la vamos a poder representar como una matriz bloque, donde tenemos 4 bloques aquí. El sigma 1,1 es la covarianza de solo los X1, y el sigma 2,2 es solo la covarianza de los X2. Y estos sigma 1,2 y sigma 2,1 va a ser ahí una relación de estas dos, que ya vamos a ver un poquillo de dónde salen, cómo se calculan. Entonces, algo interesante es, si yo puedo ver una variable aquí aleatoria, donde yo sé que ella conjuntamente, así toda entera, es gaussiana, ¿qué le pasa solo a X1 o solo a X2? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver que en realidad van a seguir siendo gaussianas las dos. ¿Y cómo se relacionan las covarianzas? De aquí lo podemos ver fácil. En realidad sabemos que la matriz de covarianza la partimos en estos 4 bloques y la matriz de covarianza se define como valor esperado de este producto externo. ¿Ok? Y este producto de X menos mu lo puedo partir en su X1 y X2 y sus mu respectivos igual aquí. Y ahora nada más tengo que hacer todos los productos con todo el mundo. O sea, esta de aquí por esta de aquí, esta de aquí por esta de aquí, esta por esta y esta por esta. ¿Sí? Llegamos a esta relación de aquí, donde esto que está aquí en rojo es exactamente la definición de matriz de covarianza 1,1, esto que está aquí es exactamente la definición de esta historia. Y así vamos a definir entonces estas matrices de covarianza que están aquí, que si los ven son la misma cosa pero transpuesta. ¿Sí? O sea, sigma 1,2 es lo mismo que sigma 2,1 transpuesta. Y bueno, y debido a esta historia de marginalización podemos saber que X1 y X2 van a ser gaussianas. Ahora viene la pregunta difícil y lo que vamos a usar. De hecho, esto me ha causado a mí en las últimas semanas dolores de cabeza por este X2. Pero bueno, o sea, nada más les hago la advertencia. Yo no estoy 100% seguro de que este X2 de aquí esté bien. Si alguien me ayuda a buscar en internet si esto está bien, se lo agradecería un montón.
O sea, yo tengo esto de Andrew Anki y lo busqué con 2 fuentes más y las otras 2 fuentes también lo tienen, pero estoy no tan seguro de que ellos hayan basado en lo de Andrew Anki. Pero bueno, de hecho aquí estoy intentando derivarlo yo, pero es un poquillo enredado derivar esto. En todo caso, nosotros de la regla de la cadena sabemos que la probabilidad conjunta de x1, x2 es la probabilidad de x1 dado x2 por la probabilidad de x2. ¿Ok? Nada más paso esto a dividir, entonces tengo esta cosa. Lo que me interesa es, ok, si x1 y x2 son conjuntamente gaussianos, ¿cómo se distribuirá la probabilidad de x1 dado x2? ¿Ok? O sea, sabiendo que esta probabilidad conjunta es la de todo x y eso es esto que ya lo vimos. Y esta otra es esta cosa, pero esta división que tengo aquí también será gaussiano. Resulta que sí. Que si yo hago esto también es gaussiano, que no es tan fácil de derivar porque hay que usar un montón de propiedades de álgebra lineal. Ya avanzadillas. Y esta cosa, la distribución de x1 dado x2, sabiendo yo que esta es gaussiana, y que las dos tienen una distribución conjunta gaussiana, va a ser gaussiana con media esta cosa y covarianza esa cosa, donde la media está dada por esta expresión, supuestamente. Entonces, a mí lo que me extraña es que la media esté dependiendo de la variable aleatoria x2. ¿Ok? Lo que pasa es que esta es la condición. O sea, dado x2, ¿cómo se distribuye x1? Entonces me dice, ok, se va a distribuir con media esta cosa, pero depende de cuál es la variable que uno le está dando. Sí, o sea, del x2. Bueno, va a ser x2 menos mu2 por esta inversa, por bla, 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 toda esa expresión grandota. Igual la covarianza va a estar dada por toda esta expresión. Bueno, que esta sí está normal, digamos. Por aquí lo raro es que me sale esta variable aleatoria, que aunque es la condición, yo le tengo mis dudas. En todo caso, bueno, asumiendo que eso está bien, es una propiedad que ahorita vamos a usar para derivar el análisis de factores. Entonces, la primera cosa interesante que tenemos que ver en análisis de factores es que va a ser la primera variable aleatoria latente continua que vamos a ver. Si se acuerdan en análisis de gaussianas, de mezcla de gaussianas o Gaussian Mixture Models, nosotros ahí teníamos varias gaussianas, ¿sí?, que habíamos distribuido. Y nuestra variable latente lo que nos decía es, no sé, tengo aquí un dato x sub i y teníamos un z sub i asociado a ese dato que nos decía a cuál de las gaussianas pertenecía, si pertenecía a esta gaussiana o si pertenecía a esta gaussiana. ¿Ok? Eso lo hicimos con expectation maximization y en nuestro modelo de mixture Gaussians. Prácticamente eso fue lo que asumimos, que tenemos esta variable latente que nos dice si esto pertenece a esta clase o a esta otra. Aquí en análisis de factores vamos a tener una variable latente pero continua. O sea, no es que pertenece a este o a este. Simplemente hay una variable latente que vamos a decir que es normal, con media cero y covarianza de identidad. O sea, los datos estos se van a distribuir muy bonitos aquí en un circulito. Sí, bueno, estos son círculos. Y entonces los datos ahí se van a concentrar aquí sobre cero y bueno, van a decrecer con desviaciones estándar en todos los ejes, 1. ¿Sí? Ok. Esta va a ser nuestro punto de partida. Tenemos esa variable latente. Y vamos a asumir que, dada la variable latente, los x que observamos van a estar dados por una gaussiana que va a tener como media mu más lambda z. Okay, z es esta variable latente que tenemos aquí. Ya vamos a ver todas estas cosas que significan. Y una matriz de covarianza diagonal psi. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los parámetros del modelo? Ya no tenemos así como media y varianza, es ahora un poquillo más complejo. Nuestros parámetros van a ser este mu, este lambda, que es una matriz, y estos diagonal, esa matriz de covarianza diagonal. ¿Ok?
De nuevo, lo importante aquí es que esta cosa es continua y lo que hay que interpretar es qué significa esto. Bueno, esta probabilidad conjunta vamos a asumir que es normal, ¿sí? Pero aquí donde está la reducción de dimensiones, y eso, para entender eso vamos a tener que revisar esta expresioncilla por aquí. Vamos a imaginarnos, ok, vamos a ver, ¿cómo generábamos nosotros en el Gaussian Mixture Model? O sea, cuando estábamos usando un modelo de mezcla de gaussianas, ¿cómo generábamos datos? Primero, tiro el dado a ver de cuál gaussiana voy a generar datos. Y una vez que tiro ese gaussiano ahí, genero un número aleatorio con una distribución gaussiana y eso me da un dato ahí. ¿Ok? De nuevo tiro el dato, me da otro que pertenece a la otra gaussiana. Y ahí empiezo a tirar, entonces me van a quedar datos aglomerados por donde estaban las medias. Y ahí conforme se iban bajando ahí las cosas, va bajando mi densidad de puntos, ¿verdad? Pero entonces, así generaba yo en GMMs. Tiro al dado a ver en cuál gaussiana, después tiro el número aleatorio en distribución normal para generar un punto. Vamos a ver ese proceso aquí, que es, y por lo cual puedo generar menos dimensiones. Primero, voy a generar un número aleatorio de la variable latente. ¿Ok? Que de nuevo, esa cosa está distribuida con normas 0 y covarianza de identidad. ¿Sí? Esto es mi Z. Entonces voy a agarrar un dato aquí de esa normal. Ok, ya agarré ese dato. Ahora voy a usar este mapeo afín. Esto es una matriz. Cuando yo transforme esto por esta matriz, puede ser que esto me lo mapea a un espacio de otro número de dimensiones. De hecho, aquí tengo 2 dimensiones. Yo podría hacer este lambda para proyectarlo a 5 dimensiones, pero de una forma afín. Quizá para simplificar un poquito más esto, voy a simplificar de que mi Z lo voy a generar por ahora en una D. ¿Ok? O sea, tengo aquí las dimensiones, mis datos están por aquí. O sea, muy generados aquí en 0, después bajan aquí en dimensión. Entonces, digamos, genera este dato. ¿Ok? Y voy a proyectar a 2D. Entonces, con este lambda yo puedo hacer, tuerza eso. Por ejemplo, primero aquí con lambda Z. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, rotar y hacerle skew. Skew es cuando uno tiene un cuadradito y lo mapea a hacer algo como así. Ok, entonces, bueno, voy a aplicar eso aquí en 2D. Entonces, digamos que ahora mi dato me quedó para acá. Le voy a sumar un mu. Entonces, ahora queda el mu y ahora me queda mi dato aquí. ¿Sí? Y finalmente le voy a agregar ruido. Le voy a agregar un ruido que está generado con esta matriz de covarianza psi, que es diagonal. O sea, la matriz de covarianza esa me va a agregar un poquitillo de ruido. Entonces ya me dejó el dato por ahí. Okay, entonces, así es. No estoy generando de que pertenece a una gaussiana a otra y le hacemos ruido, sino que estoy haciendo todo esto. ¿Sí? Pero ya esto, digamos, este parámetro fue estimado, este parámetro mu fue estimado y ¿cuál otro? Me falta uno. Me falta este. ¿Cuál fue la covarianza del ruido que le estoy agregando? Sí, entonces, así es como produzco datos yo aquí. Pero entonces los datos en realidad van a ser de tantas dimensiones como tenga casi que esta variable latente, ¿no? Originalmente. O sea, yo tengo esta variable latente aquí z y esa es la que me da las dimensiones porque el resto es de cómo mapeo yo de ahí para esos datos. De hecho, entonces en general yo podría codificar un dato con este z eventualmente. Así que yo uso la variable latente para describir mi dato que va a ser proyectado por ahí y puedo asumir de que no esté usando sigma o solo uso el valor esperado o cosillas de esas. De hecho, si ustedes usan análisis de factores en scikit-learn, lo que va a hacerles es exactamente eso. ¿Sí? Proyectarles eso al espacio este de Z. Pero bueno, volvamos a nuestro problema. Entonces yo tengo datos, tengo este modelo y lo que quiero estimar son precisamente quién es mu, quién es esta matriz que me transforma y quién es estos psi. Donde yo sé que la variable conjunta formada por mi variable latente z y mi variable observada x
son gaussianas. ¿Ok? Y aquí voy a asumir esta media es zx. Esta no la puedo observar yo. De nuevo, yo solo puedo observar x. Yo no puedo ver z. No tengo idea quién es z, yo solo puedo ver x. ¿Ok? Y usualmente x puedo ver muy poquitillos, x. Entonces, de nuevo, sabemos que estas dos tienen una probabilidad conjunta y lo que quiero encontrar es, bueno, querría encontrar es, por lo menos por ahora, teóricamente, quién es esta media y quién es esta covarianza. Yo sé, porque es mi punto de partida, que mi variable latente z es normal de media 0 y covarianza 1. O sea, media 0 significa esto. Y de hecho, que la covarianza sea 1, como tiene media 0, sé que el valor esperado de z menos, pongámosle así, mu z, pero no va a ser necesario porque esté 0. Esta cosa sería la covarianza. Eso sé que es i. ¿Qué? Porque me están diciendo aquí. Esto es i. Vamos a ver qué más sé. En teoría este x, que es lo que yo observo, es precisamente esto que tengo aquí. ¿Ok? O sea, donde es mu por lambda z es esa matriz multiplicando a mi bendita variable esta. Esta cosa de aquí, bueno, lo bonito de esperanza y combinaciones lineales de cosas es que la puedo destruir. Entonces la esperanza de mu sigue siendo mu. La esperanza de esta cosa va a ser el lambda por la esperanza de z, que sé que esto es 0. ¿Sí? Por esto mismo, esperanza de z es 0. Y la esperanza del ruido también estoy asumiendo que es 0. Es parte de mis suposiciones. El E está distribuido con media 0 y covarianza mu. ¿Ok? Entonces, atendiendo a esto, yo sé que el mu de este vector, o sea, el valor esperado de ese vector, el z tiene 0 y el x tiene mu, porque yo estoy asumiendo que el x es todo esto. ¿Sí? Es prácticamente como mi modelo genera datos. Ok. Para la matriz de covarianza necesito hacer un enredo, porque mi matriz de covarianza va a ser una matriz de covarianza de bloque. Esta matriz de covarianza, viendo este z, va a tener 3 bloques. Una matriz de covarianza que depende de z, la matriz de covarianza que depende de los x, y los términos que dependen de z y x y x y z, que puede ser que esté escribiendo esto al revés. Ok. Pero bueno, estas dos son transpuestas. Ok, y lo que quiero calcular es eso. La matriz de z es la matriz de covarianza de x y la de x y y, que bueno, simplemente se hacen aquí por productos externos. Y bueno, ahí hacemos todo el revoltijo, ¿sí? Multiplicando este por este, este por este, este por este, este por este, y haciendo todas esas historias y sabiendo que z está distribuido de esa forma, es facilísimo de ver que entonces la covarianza de z por z es exactamente la covarianza. Esa es la definición de la covarianza que va a ser la matriz de identidad. Para esta historia, sabemos que esto es 0 por esto mismo, porque recuerden que la covarianza va a ser este cuadrado menos la media y la media 0, entonces esta historia va a ser i. Y bueno, aquí tomando todos estos datos, agrupándolos, sabiendo que x es todo este cuadrado, nos va a quedar toda esta historia. Y aquí podemos asumir que mi variable latente y el ruido que yo le agrego después son estadísticamente independientes, totalmente. Entonces esto me tiene que dar 0. Ok, esta cosa me da ahí, entonces sé que esta covarianza que está aquí va a tener que ser igual a lambda transpuesto. ¿Sí? De nuevo, este lambda ya no tiene nada que ver con eigenvectores, este lambda es simplemente la matriz con la que transformo mi latente. O sea, el z latente lo voy a transformar con lambda en el espacio y después le voy a sumar un mu para producir mis datos. Bueno, me falta el ruido todavía. ¿Sí? Con esto produzco mis datos. Sí, esta matriz lambda de aquí es esta. ¿Okay? Entonces es interesante que esta matriz de covarianza va a ser esa matriz lambda. ¿Sí? Ok, por último para el x, mi x es todo eso que les acabo de escribir ahí, con media mu, que esto se cancela con este se cancela con este. Ahí reparto términos y voy a llegar de nuevo usando que esta cosa, la matriz de identidad, y que la varianza de esta cosa es, la covarianza de esa cosa es precisamente por
por como lo definimos psi. Entonces llego que esta matriz de XX es esa cosa. ¿Ok? Está grande. Pero en todo caso quiere decir que mis datos compuestos de la matriz, perdón, de las variables latentes y de las variables observadas, eso va a ser normal de media 0 mu y con esta matriz de covarianza, que es lo que acabo de hacer. Anduve calculando esto y estas por aparte y esta por aparte. Ok, yo lo que puedo observar es el marginal este, que es solo a x, y solo x sería esto con esto, ok, que es esta cosa que estamos viendo aquí. Ok, entonces yo lo que voy a querer hacer es, tengo un conjunto de entrenamiento, varios datos. Quiero likelihood, que depende de mu, lambda y psi, ok, definido como bueno, este es el log likelihood, entonces logaritmo de el producto de todas las distribuciones gaussianas de esa cosa, dadas por la media y el mu, donde mu está, bueno, estamos dando por toda esta cosa. Esta matriz de covarianza de aquí es, bueno, la inversa de esto que está aquí. ¿Ok? Bien, eso no lo podemos hacer muy fácil, porque están como muy embebidos ahí adentro de todas las fórmulas escondidas y no se ve todo, ¿sí? Entonces, para hacer esto volvemos a usar el expectation maximization. Si recordamos en la clase de ¿cómo se llama? La esperanza maximización, vimos que uno hace dos pasos. En el paso de cálculo de esperanza, lo que hacíamos era estimar una distribución probabilística QI. Bueno, en aquel entonces vimos QI era discreto, pero ahora en este caso va a ser continuo. La idea es, si el problema tiene una verosimilitud de esta forma, y yo estoy por el momento dándome un set de parámetros dado por ahí, ¿ok? Entonces, para este set de parámetros que me estoy dando por ahí en este preciso instante, voy a estimar con QI una cota inferior a esto, que al elegir que eso sea de esa forma, lo que estoy haciendo es que yo sé que en el punto donde estoy, esta cota inferior va a tocarme el log likelihood, como yo quiero. Ok, y en el paso M lo que voy a hacer es reajustar este cita para que maximice la cota que acabo de encontrar. Entonces esto me va a dar un nuevo cita, que después vuelva a irme al paso E para encontrar una nueva cota. Ok. Entonces aquí en el paso E lo que hago es volver a ajustar un nuevo QI, que sería este nuevo QI, para que después yo lo maximice y así me voy hasta que llego al máximo del log likelihood. Esa es la idea del expectation maximization. Entonces lo que vamos a hacer en las próximas transparencias, pero los voy a pasar así muy por encimilla, es qué está pasando en el análisis de factores, porque lo que vamos a hacer es usar esto para encontrar los parámetros. Entonces, para este voy a asumir esos parámetros. O sea, voy a asumir que ya de un paso anterior o de la inicialización tengo quiénes son los parámetros, que el cita este sería en nuestro caso ahora mu, lambda y psi. ¿Ok? Entonces, con esos dados voy a estimar una distribución probabilística que es una gaussiana. Ok, que entonces después puedo con esa gaussiana reoptimizar estas cosas. Vamos a irnos a eso. Ok, entonces, bueno, necesitamos este Q, sabemos que nuestra distribución conjunta es eso. Ok, y lo que, bueno, les dije hace un rato que todavía tengo duda con este X2, pero parece que está bien, es que esta distribución conjunta de X1 dado X2 es normal con estas cosas. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, ok, la distribución de mi variable latente Z, dado los X que observo, y este conjunto de parámetros, va a ser una normal dada con este mu y este sigma, donde voy a usar estas fórmulas para calcular este mu y este sigma. Entonces llego a esto. Aplicando ahí las fórmulas, nada más sustituyendo, ahí no hay nada de magia. Llego a esta fórmula, ¿ok? Que esta es la media y que este es el sigma. Con lo que ya tengo que mi distribución de Q, la que tengo que usar, va a ser esta gaussiana. ¿Ok? Daisy, nada más tengo que meter los datos que me interesen, o sea, este ZI, tengo que obtenerlo aquí para que me maximice eso.
Ok, entonces queremos maximizar esta historia. Aquí lo que uno puede irse con todas cuando está programando esto es que ve esta integral y se pone a usar métodos de integración compleja para resolver esto. No, eso no se puede hacer. Bueno, no se debe hacer. Primero, z tiene muchas dimensiones, eventualmente. Y entonces hacer una integral de muchas dimensiones está complicado y esta integración numérica es carísima. Lo que también tiene que ver aquí es que está multiplicando una probabilidad por algo. Entonces eso es lo mismo que el valor esperado de esta cosa. ¿Sí? Y aquí estoy usando regla de la cadena otra vez, que este P de XZ va a ser lo mismo que P de X dado Z por P de Z, pero como es un logaritmo, entonces los puedo pasar a suma. ¿Ok? Cierto, y me llevé en la suma este QI. ¿Ok? Bueno, esto lo puedo hablar muy fácil con las ecuaciones que tenía antes. Y esto creo que también. Sí. Ok, bueno, entonces, tenemos esta ecuación aquí completa. Y yo puedo empezar aquí a hacer gradiente de toda esa expresión, llamémosle a esa expresión J. Ok, puedo hacer el gradiente de toda esa expresión J con respecto a mu, igualarlo a cero. Toda la expresión esa J respecto a lambda, igualarlo a cero. La expresión, ya no, me falta psi, igualarlo a cero. Y despejar. Eso sí se puede hacer en ese segundo paso y llegamos a cosas medio obvias. Ok, mu es la suma de todo esto. Bueno, esto no es para nada obvio, pero ya con estas, aquí tengo cómo calcularlo. O sea, vean que esto yo me lo estaba dando, estos lambdas iniciales. Y con esos calculo el nuevo valor bueno, este phi. Ok, con ese phi le saco la diagonal y eso va a ser... Aquí este es vector, sí, estos son matrices, entonces, pero con estos phi le saco la diagonal a esta cosa. Ya esta es la matriz de covarianza del ruido que le estoy agregando. Y ya con esas dos puedo meter resultados aquí. Vamos a ver quién tengo aquí. Sí, bueno, estos son los resultados que calculé con estas formulillas de aquí antes. Sí, esas dos, esta mu y este sigma los tengo ahí calculados ya con estos que estoy calculando también. Ok, pero bueno, estos son los que vienen del paso anterior y ya con los nuevos parámetros que voy calculando reajusto y ya tengo mi matriz de transformación. Ok, y entonces ya con esa matriz de transformación vuelvo a estimar este Q y con eso ya puedo volver a estimar estas cosas y igual. Entonces ahí me voy estimando los parámetros. Como les digo, esa cosa está aquí. Si uno quiere aplicar eso, lo puede aplicar exactamente casi que como un PCA, pero lo que hay que saber es qué está pasando. Si ustedes le dicen factor analysis, ahí si se van al scikit-learn y ya él tiene el factor analysis, le pasan los datos y él les da, pero lo que hay que entender es qué está calculando uno ahí. Ok, vamos a ver por aquí. Esto es nada más el método, pero había aquí una paginita muy bonita. Aquí está, user guide, que les explica un poco lo que les acabo de decir. Vean, aquí no le dicen lambda, le llaman W a esa matriz que transforma. La variable latente, que nosotros le estábamos llamando Z, ellos le llaman H. La media es mu, eso está bien, y el ruido es epsilon. Bueno, aquí un poquillo de qué pasa si ahora todos los datos están en una matriz. Y de hecho es bonito porque hay una cosa que se llama Probabilistic PCA, PPCA le dicen. Y ese es un caso particular de lo que acabamos de ver, donde a esta matriz de ruido de covarianza, nada más uno le dice, en todas las direcciones es igual, todas las direcciones va a ser un sigma cuadrado por i. Okay, si uno hace eso se va a llamar PPCA, pero si uno deja que cada dirección tenga su propia varianza, digamos, en el ruido que uno agrega, entonces a eso le llamamos factor análisis. Y aquí de hecho hay una comparación de eigenfaces, se los enseñé la vez pasada, tenemos eigenfaces. Y aquí tenemos, serían como factor faces, que serían algo parecido, pero estas caras sí ya no son ortogonales entre sí, digámoslo así, porque son los factores, vamos a ver si lo encuentro por aquí. En nuestro modelo estamos haciendo que X es igual a mu más lambda por Z más
este ruido. Ok, esos factores, sí, ¿cómo se llama? Factor faces, o como le queramos decir, son ahora los vectores que están aquí en este lambda. Ok, si ustedes ven el z, lo que está haciendo es, el primer componente me dice cuánto de la primera columna de lambda tengo. El segundo, cuánto de la segunda columna de lambda tengo, etcétera, etcétera. Entonces, esas columnas de lambda serían como esos eigenfaces que yo puedo reproyectar al espacio de entrada original. Bueno, de hecho, X es el espacio observado. Entonces, yo puedo tener esas caras y ver cuáles son las que combino. El detalle o la diferencia fundamental entre eigenfaces y factor faces es que estas de verdad como no son ortogonales, no es como tan limpio decir que tengo un poquito de esta y otro poquito de la otra, porque cuesta más después encontrar o sea, cómo agarro yo una cara y la descompongo esos componentes no es tan trivial. De nuevo, el modelo que estamos haciendo es un modelo un modelo de cómo se distribuyen ciertos datos, que ya vimos el probabilístico y ya vimos este otro. Ahí está el famoso ICA, de hecho, que les comenté hace un ratillo. Bueno, con eso terminamos, creo que este tema. Creo que la próxima clase ya empezamos con aprendizaje reforzado. Eso es muy divertido. No sé si tienen preguntas de esta cosa. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos el jueves con aprendizaje reforzado. Eso es muy divertido. Profesor, gracias. Pura vida, nos vemos. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Ajá, adelante. Bueno, nada más, era una pregunta sobre la tarea, nada más para antes de entregarla. Ajá. Es para entender si lo que hicimos está bien. Es que no pudimos consultarle la semana pasada. Al final lo que hicimos fue sacar los k-min 64 y reducir luego ambos resultados, tanto los datos como los centroides. ¿Eso está bien? No entendí. No sé si vio que yo subí uno de los videos, era una consulta enorme donde es de ese mismo tema. Sí, yo estuve escuchándola, pero aún así no entendí. Ok, vamos a ver, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hice fue que lo que se solicitaba era que el problema de lo que está haciendo el código es que estaba sacando los k-means una vez ya reducido, ¿verdad? Estaba ya reducido los datos. Sí, estaba sacándolos ya proyectados abajo, sí, exacto. Eso Ajá. Entonces lo que había que hacer era sacar los k-means en 64 dimensiones y luego reproyectar los centroides y reproyectar los datos a 2 dimensiones, ¿verdad? Sí, digamos, la reproyección de los datos y los centroides es fácil, porque nada más usted tiene la matriz y ahí tiene un transform, creo que se llama el método. Sí, de hecho, lo que hicimos fue que hicimos un fit transform para los centroides y luego un transform para los datos, porque no hay que hacerle fit. Exacto. Ok, sí. Es que estuvimos hablando con otro grupo y hubo una confusión ahí de qué había que hacer. Sí, esa parte está bien. La parte que confunde más, porque esa sí no hay una forma limpia de hacerlo, es los colores que se le pintan ahí, en los centroides en 2D. Ok, porque entonces, digamos, José Villalobos proponía que está bien, pero bueno, ya va por decirle nada más lo que dijo José. Es agarramos esos datos en 2D que representan la imagen, digamos, y los proyectamos al espacio de 64D. O sea, usted tiene, para cada píxel de la imagencita que usted le está pintando un color, usted lo proyectaba a 64D, en 64D buscaba cuál era el centroide más cercano, y entonces ya usaba el color de ese centroide, de ese clúster para pintar el píxel. ¿Sí? Eso está bien, pero el problema que tenemos en 64D es que es es inmenso. Impredecible que va a pasar, por dónde va a pasar ese plano, porque puede ser que otros clústeres totalmente distintos le queden más cerca a ese píxel. Sí. Entonces, de hecho, José lo que dijo es que pasaba eso, que aparecían píxeles de colores rarísimos que uno no entendía por qué, pero es que en 64D quién sabe qué está pasando. Sí. Y la otra era más fácil. La otra lo que hicimos, que creo que fue...
Yo estuve en esa consulta, solo que no me servía el headset, entonces solo la escuché, que fue con Verónica y con Valeria, creo que estaban. Sí, con ellos lo que llegamos fue, y de hecho es lo que se hace en un gran rato, lo hacemos ahí en vivo, fue Sí. de nada más, ok, ya tenemos los centroides proyectados a 2D, asignémosle los píxeles en 2D al clúster más cercano. Eso es casi, que eso fue lo que hicimos. Ok, sí. Es Sí, hacer un K-nearest neighbors prácticamente de los píxeles con los centroides, y ya. el objetivo al final es que queden centrados, ¿no? O sea, que sí se vean centrados Sí, después de sí, sí, reproyectarlos. sí, exacto, sí. Ok. En Sí, realidad no, es porque... lo bonito es que se vean sí, si usted reproyecta los datos, que se vean ahí repartidos en la imagen, bonito, cerca de sus centroides. Sí, no, es que sí, estuvimos, por lo menos Jun y yo estuvimos hablando con otro grupo y teníamos unas dudas respecto de al final si quedaban centrados o no, pero creemos que nos quedó bien, entonces nada más queremos confirmar. Está bien, Ok, muchas gracias, está profe. bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego.